Bueno, buenos días, mi nombre es Sebastián Mejía. Hoy vamos a ver la cuarta clase de trigonometría que es reducción al primer cuadrante. Ah, bueno, la reducción al primer cuadrante, en primer lugar, consiste en relacionar las razones trigonométricas de ángulos en cualquier magnitud. Eso quiere decir que puede estar en el primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante, o dar más vueltas que, que 360 grados, dar una, dos, tres vueltas a más. Y las razones de esos ángulos, relacionarlas con relaciones trigonométricas de ángulos agudos, que son las que van de 0 a 90 grados. Por eso es que lleva el nombre de reducción al primer cuadrante. Entonces, un momento. Eh, Vamos a ver tres casos en este momento. El primero es el caso de ángulos positivos y menores a una vuelta. Que sean positivos quiere decir que van a, entre comillas, girar en sentido antihorario. O sea, van de 0, 90, 180, 270. Y menores una vuelta, que no van a pasar a 360 grados, van a ser menores a 360. ¿Cómo, cómo podríamos reducir en este caso? Vamos a un momento, vamos a, vamos a utilizar lo que es el desdoblamiento. ¿Qué quiere decir eso? Si el ángulo está aquí en este cuadrante, en el primer cuadrante, eh, no ocupamos reducción, ¿no? Porque ya se encuentra en el primer cuadrante. Aquí solo utilizamos lo que es razón y corrazón del ángulo del complemento, ¿verdad? No ocurre aquí una reducción. En cambio, si el ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, eso quiere decir se encuentra hasta acá, utilizaremos lo que dije, el desdoblamiento, ¿no? Podemos utilizar los ángulos cuadrantales del eje Y o los ángulos cuadrantales del eje X. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el ángulo se encuentra en el segundo cuadrante, podemos escribir este ángulo como un 90 grados más un alfa, ¿cierto? O también, si se encuentra en este mismo lugar, podemos escribir este mismo ángulo que se encuentra en el segundo cuadrante como un 180 menos un alfa. Los dos vienen a ser lo mismo. Este alfa no es un valor exacto, sino es un valor que hallamos al tener el ángulo, ¿verdad? Ya, de igual forma, podemos hacerlo si se encuentra en el tercer cuadrante. Podemos escribirlo como un 180 grados más un alfa o como un 270 grados menos un alfa. Y en cambio aquí, que se encuentra a 360 grados, no solo podemos escribirlo como, bueno, aquí en el cuarto cuadrante podemos escribirlo como 360 menos un teta o un alfa, cualquier valor, y o como 270 grados más un teta también, ¿verdad? Y esa es la primera forma que podemos, o bueno, la forma para desdoblar los ángulos que son mayores a 90 grados. Y ahora, ¿cómo hallamos las razones trigonométricas de esos ángulos? Pues usando esta formulita, se podría decir, o estas reglas. Si usamos los cuadrantales del eje Y X, eso quiere decir que usamos el 0 grados, bueno, 0 grados no, ¿no? Solamente el 180 y el 360 grados. Podemos escribir ese ángulo si se encuentra en el segundo cuadrante como un 180 menos teta o un 180 más teta si se encuentra en el tercero. Y aquí estamos. Si tengo la razón trigonométrica de un ángulo de 180 grados más o menos teta, se mantiene la razón trigonométrica con el ángulo teta, que viene a ser este ángulo final, ¿no? Pero el signo tiene, depende de en qué cuadrante se encuentre este ángulo grande. Este ángulo, todo este ángulo. No cometer el error de tomar este ángulo, porque siempre va a estar en el primer cuadrante, ¿verdad? En cambio, si tengo un 180, por ejemplo, 180 menos teta, se encuentra en el segundo cuadrante, ¿verdad? Entonces, en el seno, si tienen un seno de 180 más
no, un seno de 180 menos teta, el seno del segundo cuadrante que es positivo, ¿verdad? Va a ser positivo. Pero si tengo un seno de 180 más teta, se encontraría en el tercer cuadrante. Entonces, el seno de un ángulo en el tercer cuadrante viene a ser negativo, ¿cierto? Solamente la tangente y cotangente son positivos en el tercer cuadrante, como ya deberíamos saber de la clase anterior. Si estuvieron presentes, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Espero que lo hayan repasado. Y ahora, también en el eje X tenemos el cuadrantal de 360, que coincide con el de 0 grados, ¿verdad? Tengo el de 360 grados. Aquí la única forma de escribir tenemos es la razón trigonométrica de 360 grados menos un ángulo teta. Un ángulo cualquiera puede ser. Un momento. Ya. Un ángulo cualquiera. Entonces, al momento de efectuar va a ser lo mismo que la razón trigonométrica de 180 más menos un teta. Va a ser la misma forma de operar, se mantiene la razón. Y como son 360 menos teta, va a estar en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Va a estar en el cuarto cuadrante. Entonces, el C depende, ahora sí depende de la razón. Si es un coseno de teta, como ya sabemos, en el cuarto cuadrante es positivo. Entonces, si es un coseno de 360 menos teta, va a ser positivo. Pero si es una tangente de 360 menos teta grados, va a ser negativo. Este signo de la razón que queda al final depende mucho del cuadrante que se encuentra el ángulo. Vuelvo a repetir, es todo este ángulo. Tomar, tomar todo este ángulo de referencia. No este, sino el de acá. ¿Sí? Ya. Ahora, la otra forma o las otras propiedades son usando las cuadrantales del eje Y. Por ejemplo, si yo tengo una razón trigonométrica de 90 grados más o menos teta, eh, igualmente tengo la razón trigonométrica de 270 grados. Aquí también es más menos teta, me he equivocado. Más menos, así sería. Más menos teta, porque puede ser 270 más teta, que estaría en el cuarto cuadrante, o 270 menos teta, que estaría en el tercer cuadrante. En el caso de usar ángulos del cuadrantal del eje Y, mm, cambiaríamos la razón trigonométrica. La cambiaríamos por la corazón. Y el ángulo teta se mantiene. El ángulo final sería teta, que supuestamente ya lo deberíamos tener en el primer cuadrante. Y el signo. El signo también depende de mucho los cuadrantes. Como ya dije, si es seno en el segundo cuadrante, seno o cosecante en el segundo cuadrante se mantiene positivo. Si es tangente, cotangente en el tercer cuadrante, positivo, y coseno y secante igual en el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante no hay problema porque todos son positivos, ¿verdad? Ni tampoco hay reducción porque ya se encuentran en el primer cuadrante. También depende del operador. Por ejemplo, si aquí es menos, entonces todo esto estaría así, ¿no? Con menos. Y cambiaría el signo. Depende también del operador que afecte a la razón. Pero eso más o menos lo trabajamos entre paréntesis sin sin considerar este signo. Es como si agarramos esto, sin paréntesis, y solo trabajamos así. Luego ya al final le agregamos un signo acá. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para aclarar eso. Aquí recuerden, es más menos. Luego lo voy a corregir para subirlo al Classroom. Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, solo está Juan, ¿verdad? Ya. Vamos a ver, comenzamos con lo que es el seno de 180 más alfa. A ver, ¿cuál sería tu respuesta si lo reduces al primer cuadrante?
con el método que ya he enseñado del desdoblamiento con 180 y ángulos cuadrantales. Así algo fácil. ¿Cuál sería cuál sería la respuesta? Claro, menos seno de x. Bueno, en este caso es alfa, ¿no? Menos seno de alfa. ¿Por qué? Porque 180 es 180 más un alfa. Entonces, el 180, el 180 más un alfa, ¿verdad? Se encontraría en el tercer cuadrante. Me- ah, bueno, en realidad no. Vamos a suponer que x es agudo. Se asume. Ya si x es mayor a 180, se vuelve a hacer otra vez la reducción, ¿verdad? Pero no, en un principio se supone que x es agudo. Esa duda también yo tenía yo en la academia, pero poco a poco la fui aclarando. Le pregunté a mis profesores y me dijeron, bueno, resolviendo problemas también se aclara, ¿no? Se toma como x si fuera agudo. Ya si x fuera mayor a 180, mayor a 90, se vuelve a hacer la reducción al primer cuadrante con ese ángulo. Pero si te dan un 180 más un x, tienes que tomar a x como si fuera agudo. ¿Está bien? Ya bueno, seguimos como alfa, 180 más alfa está en el tercer cuadrante. El seno del tercer cuadrante es negativo, ¿verdad? Y como ya lo dije, en la razón trigonométrica, cuando usa 180 o ángulos cuadrantales del eje X, no cambia la razón. Solamente lo que variaría sería el signo, ¿verdad? Y quedaría lo que me dijiste, ¿no? Menos seno de alfa. Y aquí, otro ejemplo, coseno de 360 grados menos un alfa. A ver, coseno de alfa. Claro, es coseno de alfa. Porque coseno de 360 grados menos un alfa se encuentra en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Entonces queda positivo y el coseno de alfa se mantiene. Queda todo claro hasta ahí. Ahora con los cuadrantales del eje Y. A ver, ¿cuál sería tu respuesta para el coseno de 90 más alfa? El coseno de alfa. No, sería menos seno de alfa. Porque cuando se usan cuadrantales del eje Y, cambia por la corrazón. Si yo tengo un seno, cambia por coseno. Si yo tengo un coseno, cambia por seno. Si yo tengo una tangente, cambia por una cotangente. Entonces, el signo está bien, menos coseno de alfa. Bueno, negativo, perdón. Lo único que equivocaste sería en utilizar lo que es la corrazón, ¿verdad? Bueno, no es muy usado también 90, 70, 270 por lo que confunde de cambiar, ¿no? Pero sí es bueno saberlo. Entonces, cosecante de 270 más alfa. Cosecante estaría en el cuarto cuadrante, ¿verdad? Menos secante de alfa. Claro, menos secante de alfa, muy bien. Cuarto cuadrante, cosecante en el cuarto cuadrante es negativo y cambia por la corrazón. Quedaría el alfa y está bien. Muy bien. Ahora el segundo caso, o entre comillas, el segundo caso, sería para ángulos positivos y mayores a una vuelta. Mayores a una vuelta quiere decir que este ángulo de la razón trigonométrica, perdón, que el ángulo de esta razón va a ser mayor a una vuelta o mayor a 360 grados o 2pi en radianes. Ah, esto quiere decir que este ángulo va a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la cantidad que nos digan, ¿no? En el problema. Entonces, si yo doy una vuelta, el ángulo regresa al cero, ¿verdad? Si vuelvo a dar otra vuelta, regresa al cero.
Entonces, si yo tengo este ángulo de acá y tengo este ángulo, entonces no importa si cuántas vueltas ha dado, lo único que nosotros querríamos sería este ángulo, este pedacito de acá. Lo único que nos importa para hallar las razones. Entonces, las vueltas que tenemos se eliminan y solo nos quedaría este pedacito que vendría a ser alfa, ¿verdad? Razón trigonométrica es igual a razón trigonométrica de alfa. Y ahí ya tendríamos nuestro ángulo eh, menor a una vuelta. No en el primer cuadrante, sino menor a una vuelta. Puede quedarnos el ángulo, por ejemplo, a todo esto. Y aquí recién aplicaríamos lo que vimos anteriormente, lo que es desdoblamiento, ¿no? Por ángulos cuadrantales. ¿Cómo hago para poder saber cuántas vueltas tiene este ángulo? Pues fácil, ¿no? Una división. Hacemos una división. El ángulo de n vueltas, que vendría a ser este de acá, entre una vuelta. Depende del sistema que se encuentre este ángulo. Se encuentran radianes, sexagesimales, no lo sé. Entonces, dividimos esto. Un momento. Hacemos esa operación y nos va a dar un n de cociente. Este n va a pertenecer a los enteros. Pertenece a los enteros. Esta n es la cantidad de vueltas que ha dado este ángulo. Y el residuo, que es alfa, viene a ser el ángulo en menor a una vuelta. Claro, porque dividendo es divisor por cociente más residuo, ¿verdad? Entonces el residuo es el ángulo que nosotros queremos, lo que sobra de dar una vuelta. ¿Cierto? Bueno, unos ejemplos fáciles. El seno de 400 grados. Nosotros sabemos que una vuelta es 360, ¿verdad? Una vuelta es 360 grados. 360 grados. Pero 400, lo único que haríamos es restarle, ¿no? 400 menos 360. Nos va a dar 40. Este vendría a ser el ángulo, el seno de 40. Y el signo, profe, ¿cómo hacemos con el signo? Pues es 40 grados, ¿no? Está en el primer cuadrante, no varía el signo. El signo en realidad en este momento no importa, entre comillas. ¿Ves? En este caso yo no he hecho esa división larga, ¿no? Porque 400 está muy próximo a 360. Eh, y para ángulos así de pequeños no es necesario hacer tanto la división. Sería en este caso, por ejemplo, seno de 8000. Ahí sí tendríamos que llegar a hacer la división. Por ejemplo, ese coseno de 800. Coseno de 800 es, si dividimos, si dividimos 800 entre una vuelta que es 360, nos va a dar 2, porque 2 es 720. El 2 es 720, ¿verdad? Digo, 360 por 2 es 720. Entonces me quedaría 80 grados, que sería el ángulo que yo quiero. Entonces queda 2 vueltas más 80 grados. Es igual a coseno de 80 grados. No hay mucho cambio. A ver, ¿me podrías decir qué te sale aquí? En este seno de 8000. Así algo fácil. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué respuesta me tienes? O en tangente, cualquiera de los dos. Seno de 80. Claro, muy bien. Seno de 80. Aquí sí tendríamos que hacerle la división, ¿verdad? Que dijimos. La división sería 8000 entre una vuelta que es 360. 2, 720, 80, 800, otra vez un 2, 720 y 80. Este residuo es el ángulo que nosotros queremos
luego de nuestra reducción. Este residuo es con lo que vamos a trabajar. En vez de trabajar con un 8000, vamos a trabajar con 80. Y ahora, en el caso de utilizar radianes, hacemos lo mismo en realidad. Sacamos el ángulo, que es 309 pi, pi séptimos. Perdón si no se entiende mucho. Y dividimos entre una vuelta. Una vuelta es 2pi, ¿cierto? Pero en este caso vamos a tratar de hacer que este denominador aparezca igual acá en el divisor. Entonces, 2pi, ¿cómo hago que este 7 aparezca? Pues multiplicando y dividiendo por 7, ¿no? Sería 14pi séptimos. En ese caso ya puedo uh, hacer la operación. Porque ya tengo el mismo denominador. Es más fácil en realidad. Aquí te estarías complicando haciendo el 2pi y 309. Más difícil. Cambio en este caso, eh, es más sencillo. Si buscas el denominador primero. Acá te pueden poner 13, 14, 15, no sé. Números impares. O pares también. Claro. Y la recomendación es hacer esto. Hacer que el denominador que aparece en el dividendo también aparezca en el divisor. Y aquí hacer la operación. Si no me equivoco sale 13, algo así. A ver, un momento. No, también 22 vueltas. Bueno, 22 vueltas más pi séptimos, que es el residuo que nos va a sobrar al dividir. Entonces se eliminan las vueltas, porque no son las que no usamos, como ya dije en esa circunferencia. Se eliminan esas vueltas y, perdón, se eliminan las vueltas y nos queda el residuo, que es pi séptimos. Y al final de tangente de 309 pi séptimos pasamos solamente a tangente de pi séptimos. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un seno de 2pi más x? Bueno, acá ya está la respuesta, ¿cierto? Seno de x. Pero, ¿qué hacemos? Como 2pi es una vuelta, y ya se lo dije, la vuelta es como si no nos importara, ¿verdad? Porque al final vuelve al mismo lugar y vuelve a ser. Entonces se eliminan las vueltas y nos queda solamente el x, que es ese cachito que va, que va a importarnos para hallar las razones. Y ahora, ¿qué pasa cuando tengo múltiplos impares de pi? Tengo un coseno de 5pi, tengo seno de 3pi, eh, tangente de 7pi, por ejemplo. En este caso vamos a eliminar el par. Vamos a desdoblarlo, perdón. Tengo 5pi, 5pi es como un 4pi más pi, ¿verdad? Entonces, como ya se los dije, una cantidad múltiplo pi, par de pi, es como si regresa al mismo punto, ¿verdad? Al cero. Entonces no nos interesa, lo eliminamos. Y nos quedaría solamente este pi menos x. Coseno de pi menos x. El pi es equivalente a 180 grados en sexagesimales. Entonces, por reducción al primer cuadrante, como vimos en el anterior, eh, asumiendo que x es positivo, como digo, agudo, como ya me preguntaste, eh, simplemente quedaría menos coseno de x, porque coseno de pi menos x está en el segundo cuadrante. Coseno en el segundo cuadrante es negativo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Si tienen alguna duda, no, escríbanla en el chat o continúo. Todo claro. Muy bien. Ahora, para ángulos negativos. No hay mucho misterio en realidad para este tema. Simplemente son ángulos negativos, mayor es una vuelta y menor es una vuelta, pero positivos. Para ángulos negativos. Bueno, no usual, ¿no? Ay, perdón. Bueno.
aquí tenía un error. Ahí está, ahora sí. Por ángulos negativos. Si yo tengo el seno de menos x, va a ser igual, el negativo sale, ¿no? Pues así, por así decirlo, sale y nos queda menos seno de x. Igual en todas las razones, excepto en el coseno. El coseno es como que si lo absorbiera. Si se absorbiera el negativo y solo queda coseno de x, igual con el mismo signo positivo a la razón trigonométrica. Tangente de menos x igual a menos tangente de x. Cotangente de menos x es igual a menos cotangente de x. Secante. La secante cumple la misma función del seno por ser su recíproca, ¿verdad? Secante de menos x es igual a secante de x. O sea, no varía el signo de la razón. Y del ángulo sí cambia. Positivo o negativo. Cosecante de menos x es igual a menos cosecante de x. No hay mucho misterio en este caso. Ángulos negativos, simplemente el signo sale o simplemente se lo absorbe en el caso del coseno o la secante. Ahora vamos a, aquí en este problemilla, ejemplito, vamos a combinar algo de todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Negativos, mayores una vuelta, y quizás también reducción al primer cuadrante. Bueno, perdón. Ya. Seno de menos 5000. El seno, como vimos, si es de un ángulo negativo, el negativo sale. Nos quedaría menos seno de 5000. Positivo el 5000. Hasta ahí todo claro. Entonces, el 5000 tendremos que dividirlo entre 360, ¿verdad? Entonces, si lo dividimos nos va a dar que es 13. Y de residuo nos da 320. Residuo nos da 320. Entonces, tengo el menos seno de 13 vueltas más 320. Eh, el, el 13 vueltas es como si no existiera, ¿verdad? Porque son vueltas que vuelven a 0, 0, se eliminan. No pasa nada con las vueltas. Ya, hay que tener en claro esto. Yo dije que cuando tengo un múltiplo impar o par, es de pi. Por ejemplo, de pi. Solamente cuando es pi. Por ejemplo, si yo tengo 13 vueltas, es impar, ¿verdad? Me dirán, ¿por qué no queda un pi? Porque al decir yo que son 13 vueltas, las vueltas son 2pi. Y ahí mismo tengo mi ángulo par o mi múltiplo par de pi. Entonces se elimina, ¿no? Se van. Ya, entonces tengo 13 vueltas más 320 que es el residuo, lo que yo quiero. Se eliminan en las 13 vueltas y quedaría 320. Pero este 320, ¿cómo lo podemos escribir? Como 360 menos 40 grados, ¿cierto? Ah, aquí hay que tener algo bien claro. Un momento. 300, ya. Aquí este menos va a quedar afuera. Como ya te expliqué, ya trabajas con un paréntesis, ¿cierto? El, el ángulo de 360 menos 40 grados, que es 320, está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿qué es el seno? El seno es negativo, ¿verdad? Entonces, sale un signo. Claro, aquí no iría, ¿no? Pero bueno, sale el signo, ¿no? Iría al final. Sería algo así. Seno de 360 menos 40, ¿cierto? Entonces, el seno de 360 menos 40. Como ya lo dije, cuando se usan cuadrantales del eje X, no cambia la razón, se mantiene. Entonces, 360 quedaría el seno otra vez. Pero el seno en el cuarto cuadrante es negativo. Aquí recién sale el signo. Este es otro signo para no equivocarse. Siempre dejarlo fuera si hay un signo antes.
y quedaría 40. Entonces, de esa forma nos queda, estos se van, esto se convierte en positivo y quedaría seno de 40. Algo así es la manera de operar. No sé si se me ha entendido bien o quieren que lo repita. ¿Todo bien? Pues creo que sí, ¿no? Bueno, sí. Voy a asumir que todo está bien. Ya, muy bien. Entonces, siempre tener en cuenta si hay un signo antes de todo, de operar de reducirlo al primer cuadrante. ¿Sí? Siempre trabajarlo entre paréntesis el ángulo que no está en el primer cuadrante y afuera los signos. Y luego, si es que hay un signo menos afuera y un signo menos adentro, como acá, eh, operarlo tranquilamente. Porque a veces pasa que te equivocas y de que te sale menos y en realidad es, es positivo. Y para terminar ya, la reducción para ángulos relacionados. ¿Qué quiere decir con ángulos relacionados? Quiere decir que si alfa más o menos teta es un cuadrantal de eje X. O sea, si alfa más teta, por ejemplo, nos da 180 o alfa menos teta nos da 180 también. Entonces, la razón trigonométrica de alfa es igual a más o menos la razón trigonométrica de teta. Depende del cuadrante, como no. Si, por ejemplo, tengo alfa más teta es igual a 180, un ejemplo nomás, porque es un cuadrantal del eje X. Entonces yo tengo que alfa va a ser igual a 180 menos teta. Entonces, si tengo una razón trigonométrica de alfa, va a ser igual a la razón trigonométrica de 180 menos teta, ¿cierto? Y si yo tengo la razón trigonométrica de 180 menos teta, ¿qué me sale? Me sale la misma razón con el signo, que en este caso, como es 180 menos un teta, está en el segundo cuadrante, va a ser positivo de teta, ¿cierto? Ya, igual esto. Depende del cuadrante, en que se encuentra alfa. Si acá sería menos, sería 180 más teta, ¿verdad? Entonces acá más, tercer cuadrante sería negativo. Y así. Igualmente, el alfa más o menos teta me va a dar un cuadrantal del eje Y. Se opera de la misma forma, en realidad. Tengo alfa más teta igual a 270. Entonces tengo la razón trigonométrica de alfa, va a ser igual a la razón trigonométrica del 270 menos un teta. Uy, perdón. Ya bueno. El 270 menos teta está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Si en el anterior que puse más es asumiendo que es un seno. Me equivoqué. Aquí, si asumimos que es un seno, si la razón es seno de alfa, es igual a, como el seno, el tercer cuadrante es negativo, me quedaría coseno, perdón, como es 270, coseno de teta. Y así. Claro, ¿está claro todo hasta ahí? Bueno, eso más o menos es todo lo básico que debemos saber de reducción al primer cuadrante para no trabajar con ángulos tan grandes como 8000, por ejemplo. 8000, 5000, menos 5000. Es una forma más práctica de trabajar con esos ángulos. Llevarlos al primer cuadrante y a trabajarlos como ángulos pequeños. Una pregunta, alguna duda antes de que se acabe la clase, o bueno, la reunión de Zoom. Ya quedan 2 minutos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Por favor, díganla en el chat. O voy a activar sus micros a ver si quieren hablar.
Bueno, eso ha sido todo hasta hoy, hasta ahorita, hasta ahora. Luego va a venir mi compañero a hacer los problemas y sigan repasando, ¿no? Si repasan y repasan, no van a necesitar recordarse fórmulas poder, para poder resolver los problemas. No, con el mismo sentido común lo pueden resolver, ¿cierto? Pueden deducir ustedes mismos sus propias fórmulas o formas más prácticas de resolver los problemas para si practican y practican y practican. De otra forma no se puede. Bueno, cuídense y hasta aquí la clase. Si no me equivoco, ahorita a la una viene mi compañero para hacer los problemas. Muchas gracias. Voy a cortarlo. No, espero